Nuevamente, buenas noches. Y hoy estoy muy contento de nuevamente retomar con nuestro ciclo de historia judía. Y ya vimos diferentes temas, empezando sobre la época de la destrucción del Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash. Ya hablamos sobre los 10 mártires judíos que murieron al Kiddush Hashem. Hablamos sobre Metzadá, hablamos sobre lo que fue la rebelión de Bar Kokhba, aquel guerrero que se pensó sobre él que era el Mashiach. Hablamos sobre Rabbi Akiva y hoy vamos a hablar sobre uno de los más grandes alumnos de Rabbi Akiva y me atrevo a decir una de las personas más conocidas de la época del Talmud. Pienso que cualquier niño judío escuchó hablar de Rabbi Shimon Bar Yochai y Lag BaOmer. Pero hoy vamos a estudiar de adentro su historia, quién fue, cómo llegó a ser quien realmente fue, tanto en su parte revelada del estudio talmúdico en la Mishnah y también obviamente en su parte más conocida, que es la parte mística, las enseñanzas de la Cábala. Pero vamos a empezar desde el principio. Nos cuenta la Guemará, ahí en el tratado de Yevamot, que Rabbi Akiva tenía 12.000 parejas de alumnos, 24.000 alumnos que murieron todos en un periodo corto de tiempo. ¿Y por qué murieron? Porque no se dieron honor uno al otro. Obviamente imagínense un maestro como Rabbi Akiva, y allá ya hablamos en su momento una clase entera sobre la biografía de Rabbi Akiva, una persona excepcional en la historia judía, perder a 24.000 alumnos después de tanto esfuerzo, haber empezado de la nada, sin saber leer el Aleph Bet, como contamos en su momento, y terminó siendo uno de los más grandes sabios de Israel, y de repente pierde a prácticamente todos sus alumnos. Rabbi Akiva, aunque era anciano, él no se abstuvo de seguir enseñando Torah y formó una nueva generación de alumnos de los cuales se construyó la sabiduría judía. Entre ellos puedo nombrar Rabbi Meir, que ya hablamos sobre él, ahí en la clase que hablamos de Elisha Ben Abuya, alumno de él. Rabbi Yehudá, que si Dios quiere vamos a hablar en nuestro próximo encuentro, compilador de la Mishnah. Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer Ben Shammua y el personaje de nuestra clase, Rabbi Shimon, más conocido como Rabbi Shimon Bar Yochai. Siempre que la Mishnah, para que tengamos un poco de conocimiento de quién estamos hablando, siempre que la Mishnah dice Rabbi Shimon dijo, hubieron muchos Rabbi Shimon. Sin embargo, Rabbi Shimon, cuando la Mishnah dice Rabbi Shimon Stam, se refiere a nada más y nada menos que Rabbi Shimon Bar Yochai. Un poco de su familia. Se cuenta que el abuelo de Rabbi Shimon era un Hazán en el Beit HaKnesset en Jerusalén, que se ocupaba de despertar a la gente en Shabbat, el famoso Beker en Europa, de ahí viene el apellido Beker, que era el que golpeaba las puertas para despertar a los Yehudim en Shabbat, ya que obviamente no había otra forma de levantarlos. Su papá, Yochai, ya que obviamente él es conocido como Bar Yochai, el hijo de Yochai, su papá era una de las personas más importantes del pueblo, así cuenta la Guemará en Pesajim. Rabbi Shimon nació antes de la destrucción del segundo templo y fue uno de los alumnos que aprendieron en la época que el Sanedrín se encontraba en Yavne. Y ahí es famosa la historia que él, cuando estaban los Jajamim en Kerem Yavne, ahí en el lugar donde estudiaban Torá, ya que el Sanedrín se había exiliado de Jerusalén previo a la destrucción del templo, él hizo una pregunta bastante controversial, si la tefilá de la noche, la tefilá de Arbit, de Ma'ariv es Reshut, o es Jehová, si es algo que es, vamos a decir, que quede a criterio de la persona hacerla,
o si es una obligación, y eso provocó un gran revuelo en el Sanedrín, hasta tal punto que el líder del Sanedrín perdió su puesto por esta controversia. Estudió en Bnei Brak, la famosa ciudad de Bnei Brak que hoy tenemos muy cercana a Tel Aviv, 13 años de su maestro principal, Rabbi Akiva. Ya contamos, si recuerdan en la clase que hablamos de los 10 mártires, Asorá, Arué, Malhut, hablamos de uno de los más grandes sabios que él se ocupó de la continuidad de lo que es la smijá, la ordenación rabínica en el pueblo de Israel, que se llamaba Rabbi Yehuda ben Baba, que él ordenó en forma secreta, oculta, a varios sabios. Dentro de ellos estaba Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Barilai, Rabbi Yossi ben Jalafta, Rabbi Eliezer ben Shamua y obviamente nuestro actor principal de la clase, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, su maestro Rabbi Akiva, lo ubicó en el Sanedrín junto a su compañero Rabbi Meir. Pero escuchen esto muy interesante, cuando Rabbi Akiva lo está por, digamos, nombrar a Rabbi Shimon para ser parte del Sanedrín, antes de nombrarlo a él, lo nombra a Rabbi Meir, que obviamente era un sabio de nivel excepcional. Pero Rabbi Akiva pensó que él iba a entrar primero y pasó vergüenza de esa situación. ¿Qué le respondió Rabbi Akiva? Akiva, es suficiente que Hashem y yo sepamos de tu potencial. No necesitas que la gente sepa que vos sos, digamos, este nivel que tenés. Quédate tranquilo, yo sé de tu nivel y Hashem también sabe de tu nivel. Cuentan de que Rabbi Shimon, cuando iba a estudiar a la yeshiva, él iba cargando siempre un canasto, que era su canasto de trabajo, de lo que él vendía o producía. Y él decía que es muy importante el trabajo en un Talmid Jajam, en un sabio de la Torah, porque Gdolá melajá shemejabed et baalea. Es grande el trabajo, cuando está acompañado el estudio de la Torah con el trabajo, porque le da honor a la persona. Porque si la persona no va a trabajar, eso no va a darle honor, va a terminar pidiendo tzedakah. No solamente Rabbi Shimon estudiaba de sus maestros, sino también servía a sus maestros. Como él dijo una famosa frase, que es más importante Shimushash el Torah y Oter Milimudea. Es más importante el servicio, el estar cerca del sabio, el acompañarlo en sus quehaceres cotidianos, el poder ayudarlo con sus cosas mundanas, la comida o sus temas personales, que el estudio de la Torah de él, porque uno aprende más de lo que el sabio hace, de lo que el sabio dice. Volviendo entonces a la vida de Rabbi Shimon vio la destrucción del Beit HaMikdash, del segundo Beit HaMikdash, y él vivió durante todos los decretos de los romanos, principalmente del emperador Adriano, que ya tuvimos una clase dedicada a él, y se dice que el Sifri, que es un libro de los Midrashim más importantes, un Midrash Halajá, él realmente fue quien de alguna forma lo enseñó de las enseñanzas de Rabbi Akiva. Por eso se dice que el Sifri es saliva de Rabbi Akiva, en nombre de Rabbi Akiva, enseñado por Rabbi Shimon. Rabbi Shimon era una persona milagrosa, era un hacedor de milagros como muchos de los sabios de la época. Se cuenta que para esa época gobernaba en Roma el emperador Antonino Pío, que ya vamos a contar sobre él en la próxima clase. Y los sabios lo mandaron, los sabios de Israel lo mandan a Rabbi Shimon Bar Yochai a anular decretos que estaban data de la época de Adriano, decretos de la prohibición del estudio de la Torá, decretos de circuncisión, etc. Y él milagrosamente, cuando llega a Roma, parece que la hija del emperador estaba enferma, una enfermedad terminal, y él milagrosamente logra curarla a la hija del emperador. Y obviamente con este milagro se ganó la confianza del emperador y logró anular los decretos. Antes de meterme en toda la historia jugosa de Rabbi Shimon Bar Yochai, algunas de las enseñanzas de Rabbi Shimon, de las más conocidas, simplemente para traer algunas.
Por ejemplo, nos dice la Guemará que una persona que está estudiando Torá no debe interrumpir su estudio de la Torá, sino para decir el Shema, pero no para hacer tefilá. Fuerte. Rabbi Yohanan, uno de los sabios talmúdicos, dijo que esto solamente se aplica a gente del nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué? Porque la gente del nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shetoratam Umanutam, que su Torah es su ocupación, su Torah es su trabajo, su Torah es su vida, entonces ellos no tienen que interrumpir la Torah solamente para decir el Shema, pero no para hacer tefilá. En el Yerushalmi se cuenta de que Rabbi Shimon dijo, en el Talmud Yerushalmi, el Talmud escrito en Israel, se dice que Rabbi Shimon dijo que si él hubiera estado en Matán Torah, en el momento de la entrega de la Torah, hubiera pedido que Hashem haga a la persona con dos bocas. ¿Para qué? Para no tener que interrumpir el estudio de la Torah para hacer tefilá. Una boca para estudiar Torah, muy lindo, una boca para estudiar Torah y otra boca para hacer tefilá. Pero dice Rabbi Shimon, ¿qué vamos a hacer? Que el mundo no puede soportar el lashon hará, la maledicencia, el mal que se habla en el mundo sobre el prójimo, con una sola boca. Imagínense si la persona tendría dos bocas, el lashon hará que habría en el mundo, dice Rabbi Shimon. Así que mejor no pidamos tener dos bocas. Cuenta en Talmud también que hubo una gran discusión entre Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Ishmael. También hablamos sobre él, uno de los Azará Arugei Malhut, uno de los 10 mártires. Que Rabbi Ishmael decía que la persona tiene que trabajar para no necesitar de la tzedakah. Sin embargo, Rabbi Shimon parece en otra etapa de su vida cambió de lo que contamos antes, su forma de pensar, y él decía así, que realmente cuando el pueblo de Israel cumple con la voluntad de Hashem, su trabajo, su parnasá viene por intermedio de otros. Él no va a necesitar trabajar, la brajá le va a venir por intermedio de otros. Sin embargo, dice Rabbi Shimon, en el tiempo que Israel no cumple con la voluntad de Hashem, entonces cada uno va a tener que hacer su trabajo, y no solamente su trabajo, sino también el trabajo de los demás. Escuchen cómo concluye el Talmud. El Talmud nos dice que muchos hicieron como Rabbi Ishmael, que fueron a trabajar, y les funcionó, les fue bien en la vida. Y dice el Talmud, muchos intentaron como Rabbi Shimon, de no trabajar y hacer de su Torah la ocupación, y no tuvieron éxito. Porque realmente esto es para gente, como se dice, Bnei Aliyah, para gente de un nivel excepcional, gente de ascenso, gente del nivel de Rabbi Shimon y, como vamos a ver, de su hijo Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabbi Shimon sabía de la pobreza del pueblo en esa época, era muy dura la vida judía después de la destrucción del templo. Entonces él decía que un pobre, quien realmente tiene que estar juntando tzedakah durante todo el día y necesita alimentar a su familia y no tiene tiempo para estudiar Torah, cumple con la mitzvah de estudiar Torah simplemente leyendo el Shema a la mañana y a la noche. Y así queda la halajá, que una persona que realmente está ocupado en su parnasá durante el día, cumple con el Shema de día y de noche. Solamente dice que Rabbi Shimon pidió que esta enseñanza no se diga frente a gente simple para que no descuiden el estudio de la Torá. Como dijimos, Rabbi Shimon era una persona, un hacedor de milagros, una persona excepcional, milagrosa. Un maíz muy lindo, una historia muy linda. Se cuenta de que una vez uno de los alumnos de Rabbi Shimon salió fuera de Israel por un tema comercial y volvió con una riqueza impresionante. Sus compañeros de este hombre, alumnos de Rabbi Shimon, cuando lo vieron, obviamente lo envidiaron. Se fue sin nada y volvió millonario. Entonces Rabbi Shimon percibió esto, sintió esto y dijo así: vengan conmigo. Lo llevó a un valle, una biká, un valle frente a Mirón, donde después sabemos que fue enterrado en ese lugar Rabbi Shimon. Lo llevó a un valle, a una biká frente al monte Mirón y rezó así, hizo tefilá así: valle, valle, biká, biká,
llénate de monedas de oro. Así dijo Rabbi Shimon. Y el valle milagrosamente se llena de monedas de oro. Entonces la gente, obviamente, los alumnos de Rabbi Shimon se impresionaron del milagro. Se están por abalanzar y tirarse, agarrar las monedas. Y Rabbi Shimon les dice, ojo, si quieren oro, agarren oro. Pero sepan que todo lo que uno toma ahora, lo toma a cuenta del pago en el mundo venidero. Aparentemente, la gente se abstuvo de agarrar las monedas y entendió el mensaje. El Talmud está lleno de enseñanzas de Rabbi Shimon, especialmente en temas de halajá. Era una persona que siempre seguía la línea de la permisividad, no era una persona de jumbrá, no era una persona que buscaba la línea más exigente, sino por el contrario, en la mayoría de los casos. Pero también hay muchas frases muy lindas con enseñanzas, también fuera del término de la halajá, de la ley judía. Por ejemplo, una de las más conocidas que dice que Rabbi Shimon dice que es preferible que una persona se tire a un horno de fuego prendido y no avergüence a su compañero en público. Es mejor quemarse vivo que avergonzar al compañero en público. Lo trae Rashi en la Torá, este dicho de Rabbi Shimon. También uno de los dichos más conocidos de Rabbi Shimon es que si el pueblo judío cumpliría 2 Shabbatot, inmediatamente sería redimido. Una de las historias más lindas que más me gusta contar, que normalmente lo comparto con las parejas que me vienen a pedir que los case, es una famosa historia de una pareja que vivía en una ciudad que se llamaba Tzidón, actualmente en el Líbano, al norte de Israel. Una mujer y un hombre que estuvieron casados por 10 años y no habían sido bendecidos con hijos. Y obviamente en esa época donde no tenemos la bendición de la ciencia con todos los tratamientos para ayudar a las parejas que tienen dificultad, en ese momento era un motivo de divorcio, si la pareja así lo deseaba, para poder traer hijos al mundo. Entonces esta pareja fue a pedir consejo a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, así lo cuenta el Midrash Rabbah, en Shir HaShirim cuenta esta historia muy linda. Rabbi Shimon les dijo así, escuchen muy inteligente lo que le dice Rabbi Shimon. Cuando ustedes se casaron, ¿hicieron una fiesta? ¿Estuvieron alegres? Sí, obviamente, dice esta pareja. Bueno, ahora que se tienen que divorciar, y es una mitzvah que se divorcien porque ustedes lo hacen en pos de poder formar una familia con otra pareja, porque quizás entre ustedes no pueden, también hagan una fiesta de divorcio, les dice Rabbi Shimon. Bueno, obviamente, dicho y hecho, escucharon el consejo del gran sabio Rabbi Shimon y organizaron una fiesta de divorcio, única en la historia. En la mitad de la fiesta, el esposo empieza a tomar una copa, otra copa. Entonces, para la fiesta y le dice a su esposa, quien se estaba divorciando de ella, le dice, querida, vos sabés que yo te amo y vos sabés que el único motivo que nos estamos distanciando es por el bien nuestro, para que podamos tener hijos, porque quizás desde el cielo no está decretado que nosotros podamos tener hijos. Pero yo quiero que tengas la mejor vida del mundo. Por eso llévate lo que más quieras, llévatelo, que nunca te falte nada, le dice este hombre a su mujer que se estaba por divorciar. Bueno, él parece que sigue tomando y termina borracho, pasado de copas, se termina durmiendo en la fiesta. A medianoche lo lleva ella cargado a la casa de su padre, le pide a uno de los hombres que trabajaban en la familia que lo acompañe cargándolo a la casa de su padre, y ahí en la mitad de la noche este hombre se levanta, abre los ojos y se encuentra en la casa de su suegro. La ve a su mujer y le dice, ¿pero qué hago acá? ¿No habíamos quedado que nos íbamos a divorciar? Entonces la mujer le dice, sí, pero vos me dijiste que me lleve lo que más quiero. Yo no quiero ni plata, ni oro, ni piedras preciosas. Yo solo te quiero a vos. Obviamente muy romántica
la respuesta. Van a ver nuevamente a Rabbi Shimon. Entonces Rabbi Shimon, cuando escucha esta historia, dice: ustedes tienen un mérito muy especial. Ustedes tienen el amor, el shalom, ahavá. Y Rabbi Shimon hizo tefilá y Hashem los recordó para bendición y finalmente tuvieron familia. Sobre esto dice el Talmud que así como Hashem recuerda a las mujeres estériles como Sará, Rivká, etcétera, las matriarcas judías, y les da brajá para tener hijo, también los tzadikim son fuente de bendición en mérito a la conducta del tzadik. Hashem bendice a las mujeres estériles para tener hijos. Pero sin duda, si hablamos de Rabbi Shimon, una de las historias más conocidas, pero sin dudas, es la historia de Rabbi Shimon y la cueva, la mehará de Rabbi Shimon. No les voy a contar la historia como está contada en nuestros textos. Cuando los romanos empieza a bajar el odio del imperio romano hacia los judíos, entonces el emperador de Roma, Antonino Pío, empieza de a poco, obviamente, a reparar los errores, curar a los golpeados, arreglar los puentes, construyen baños públicos en la tierra de Israel. Obviamente, todo esto cobraban impuestos alrededor de todas estas reparaciones. Sin embargo, Rabbi Shimon, que sabía que el antisemitismo romano no había desaparecido de un día para el otro, que sobre él se dice, sobre Rabbi Shimon se dice, que él dijo la famosa frase, Alajai beyodua, sheisab sonet Jacob. Es un hecho fáctico, Rashi lo trae también en la Torá. Es un hecho fáctico que Isab odia a Jacob. Roma es descendiente de Isab. Entonces cuenta la historia, y esto termina el desenlace en la famosa historia de la cueva, que una vez estaban sentados charlando Rabbi Yehudá bar Ilai, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, y escuchando esta conversación estaba Rabbi Yehudá ben Geirim. Entonces estaban charlando sobre lo que los romanos estaban haciendo, este reparo. Entonces Rabbi Yehudá bar Ilai dice: qué buenas son las acciones de los romanos. Hicieron caminos, arreglaron los puentes, hicieron casas de baño. Rabbi Yehudá, cuando escucha esto, obviamente una alabanza hacia los romanos, él está diciendo. Cuando Rabbi Yossi escucha esto, guarda silencio, prefirió no dar una opinión al respecto. Esto es como, ¿vieron en la época de los comunistas, donde la gente sabía que las paredes se escuchan? Bueno, en la época del Imperio Romano las paredes se escuchaban. Por eso Rabbi Yossi dijo, mejor guardo silencio. Rabbi Shimon bar Yochai, escuchen lo que dice. Todo lo que arreglaron no lo hicieron sino por ellos. Los caminos para poner prostitutas en el camino. Las casas de baño para ellos arreglarse y refinarse. Y los puentes para cobrar impuestos. Así dice Rabbi Shimon, muy fuerte. Obviamente no tenía pelos en la lengua. Cuando Rabbi Yehudá ben Geirim, que no tenía mala intención, escucha esto, parece que él lo comentó con su familia o con sus alumnos, y obviamente se viralizó y le llegó esta información a los romanos. Cuando los romanos escuchan esto, dijeron lo siguiente: Rabbi Yehudá bar Ilai, que suba de nivel. Lo acomodaron bien arriba. Rabbi Yossi, por no opinar, que se vaya del lugar donde vive al Galut, al exilio, a la ciudad de Tzipori, que queda en el Galil, en el norte de Israel. Y Rabbi Shimon, pena de muerte. Cuando Rabbi Shimon escucha esto, obviamente, él no tenía pelos en la lengua, pero tampoco no tenía ni un pelo de tonto. Entonces fue con su hijo, Rabbi Eleazar, y se escondieron en el Beit HaMidrash, en la casa de estudio. Su esposa todos los días le traía agua, y con esto sobrevivían. Pasó un tiempo,
Y cuando ellos vieron que el decreto de pena de muerte seguía firme y la búsqueda cada vez era más intensa a Rabbi Shimon, entonces Rabbi Shimon dijo así: es sabido que la mujer por su naturaleza es más débil cuando Dios libre la están, digamos, poniendo en una situación extremo donde tiene que confesar algo. Entonces Rabbi Shimon dijo: tengo miedo que la hagan sufrir a mi esposa y que ella, frente a la presión, no pueda aguantar el sufrimiento y diga dónde estamos escondidos. Entonces prefiero que mi esposa no pase por este desafío. Así que se fueron del Beit HaMidrash y se escondieron en una cueva en el desierto de Lud. La famosa Mehará. En esta Mehará ocurrió un gran milagro. ¿Qué comían? Entonces nos cuenta la Gemara que creció milagrosamente un árbol de algarrobo y surgió una fuente de agua, y de esto se alimentaban y bebían diariamente. ¿Qué hacían toda la semana? Escuchen esto porque es fantástico. Durante toda la semana, ellos obviamente no fueron con una valija de ropa. Entonces durante toda la semana ellos se sacaban la ropa, se desnudaban, se cubrían con la arena que estaba en la cueva hasta el cuello, todo esto para que no se arruine la ropa, porque ellos querían guardar la ropa para hacer tefilá, porque la tefilá se hace con ropa, bien vestido. Uno tiene que hacer tefilá como si estuviera parado frente al rey. Entonces decían: para estudiar Torah me puedo cubrir con la arena. Por tzniut, por recato, obviamente uno se cubre, y era suficiente con la arena. Pero para hacer tefilá, con la ropa. Hacían tefilá, se la volvían a sacar para cuidársela, así todos los días. Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu, cuenta la Gemara, que venía 2 veces al día y les enseñaba Torah, pero nadie sabía dónde estaban. 12 años estuvieron así. Llegaron a niveles sublimes en el estudio de la Torá y obviamente tenían revelación del mejor de los maestros, Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu. Hasta que un día Eliyahu Anabí se acercó a la puerta de la Mehará y dijo y anunció: ¿quién le va a decir a Bar Yochai que murió el César y se anuló el decreto? Inmediatamente Rabbi Shimon y su hijo Eleazar entendieron el mensaje y salieron de la Mehará. Cuenta la Gemara que cuando ellos salen de la Mehará en el año número 12, apenas salen ven que hay gente, judíos, trabajando en el campo. Cuando lo ven, esta situación, que hay gente trabajando en el campo, que aparentemente, ¿qué es lo que nos podría llamar la atención? Obvio, una obviedad, la gente que trabajaba en el campo. Al verlos, Rabbi Shimon dijo: Manijim Haye Olam, Beoskim Behaye Sha'ah. La gente deja de lado la vida eterna, el estudio de la Torá. Como decimos, Kiem Hayeinu Beorech Yameinu. Porque ella, la Torá, en nuestra vida y la eternidad de nuestros días, Beoskim Behaye Sha'ah, y se ocupan de algo temporal, como la Parnasá, no le gustó a Rabbi Shimon y se enojó de ver esto, porque obviamente salieron totalmente elevados, 12 años totalmente aislados del mundo material, y les impactó la salida, la vuelta al mundo material. Entonces cuenta la Gemara que donde Rabbi Shimon y su hijo ponían sus ojos, quemaban todo. Entonces, desde el cielo no fue bien visto esto. Y salió un Bat-Kol, una voz celestial, y dijo lo siguiente: Yahrib olami yatzatem, Hizru le meharatchem. Para destruir mi mundo, ¿ustedes salieron? Vuelvan a la cueva. Así se la llamarán Shabbat. Obviamente, si del cielo dice vuelvan a la cueva, vuelvan a la cueva. Vuelven a la cueva
y se quedaron por 12 meses más, un año más. Pero dijeron así: el juicio de un malvado, cuando se va de este mundo, no dura más de 12 meses en el Geinam, en el infierno. Más de 12 meses, nadie es tan malvado para que su juicio y castigo dure más de 12 meses. Nosotros que nos mandamos esta macana de andar quemando a la gente porque trabajan en el campo, más de 12 meses no podemos ser enjuiciados. Se alió una voz del cielo y dijo: salgan de la cueva. Fue aceptado. Entonces ahí cuenta la Gemara que todo lugar donde su hijo Rabbi Elazar golpeaba, Rabbi Shimon curaba. Parece que el hijo todavía seguía en ese nivel de abstracción de la realidad, pero Rabbi Shimon ya había vuelto a la realidad, obviamente vuelto a la realidad, pero todavía con su Neyamá en el cielo. Esa era la grandeza de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon tenía los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Entonces lo que uno quemaba, el otro curaba. Entonces, un poco para tranquilizar a su hijo, le dice: hijo mío, suficiente para el mundo con el estudio mío y tuyo de Torah. No hace falta que la demás gente estudie Torah, déjalos trabajar tranquilo. Dice que un viernes por la tarde, Ben Ashmayot, al límite de Shabbat, vieron un yehudí anciano corriendo con 2 hadasim en la mano. Vieron los hadasim, el mirto de los Arbat Aminim de Sukkot. Entonces lo vieron a este hombre anciano, entrado en edad, que estaba corriendo con los hadasim. Entonces les preguntó: ¿Qué es esto? ¿Por qué toda esta situación? Entonces el hombre, mientras corría, le responde: estos hadasim son en honor a Shabbat, Lichvot Shabbat, para poder oler el aroma de los hadasim que tienen este aroma tan rico en Shabbat y poder cumplir la mitzvah de disfrutar el Shabbat. Entonces le dijeron: bueno, te entiendo, pero ¿para qué 2? Uno es suficiente para sentir el olor. Entonces el hombre respondió: no, uno keneged shamor, uno es en recordatorio lo que dicen los 10 mandamientos, que hay que cuidar el día de Shabbat. Shamor et yom Shabbat le cachó. Y el otro es en recordatorio lo que dice también en los 10 mandamientos, en la otra parte, Zahor, recordar el día de Shabbat. Entonces cuando Rabbi Shimon escucha esto, le dice a su hijo: mirá qué tan preciadas son las mitzvot para Am Israel, que hay un yehudí que corre con 2 hadasim víspera de Shabbat para honrar el Shabbat, y no se conforma con uno, sino que quiere 2, uno que neged Shamor y otro que neged Zahor. Bajemos un cambio, le dice al hijo: vamos a bañarnos a las aguas termales de Tiberia. Es fantástica la historia. Entonces ahí cuenta la Gemara que Rabbi Shimon, el yerno de Rabbi Shimon, era nada más y nada menos que uno de los más grandes talmudistas, que vamos a contar si Dios quiere en otra clase, llamada Rabbi Pinjas Ben Yair. Entonces Rabbi Pinjas Ben Yair fue y los acompañó a las aguas termales de Tiberia, que existen hasta hoy en día, ¿sí? Entonces cuando lo ve a Rabbi Shimon metiéndose en las aguas, ve el cuerpo y la piel lastimada por la arena, 12 años metido en la arena, y le dio tanto dolor de ver a su suegro así que se puso a llorar. Y como lloró, le cayó una lágrima, obviamente la lágrima salada, le cae sobre una de las lastimaduras del suegro de Rabbi Shimon. Entonces Rabbi Shimon, cuando siente la lágrima que le entró ahí en la lastimadura, pega un grito. Entonces Rabbi Pinjas, el yerno, le dice: ¡Oy, vey! ¡Qué dolor haberte visto así! ¡Te provoqué este dolor! Entonces Rabbi Shimon le responde: no, dichoso que me viste así. Porque si no fuera por esto que estoy así, nunca hubiera llegado a lo que soy hoy en día. O sea, si no fuera por los 12 años que estuve dedicado al estudio de la Torah a nivel más profundo, como vamos a ver ahora en un rato, nunca hubiera llegado al nivel que llegué ahora. Hasta tal punto que concluye la Gemara y dice así, que antes de que Rabbi Shimon fue a la Mehará, cada pregunta que Rabbi Shimon tenía, su yerno Rabbi Pinjas tenía 12 respuestas sobre esto. Pero después de la Mehará, sobre cada pregunta que tenía Rabbi Pinjas, Rabbi Shimon tenía 24 respuestas. O sea que lo sobrepasó en doble medida.
Cuando Rabbi Shimon sale de la Mehará, ya era un hombre entrado en edad, era un hombre anciano, se fue a vivir a Tiberia. El clima de Tiberia es especial para la gente de edad hasta hoy en día, seco el clima, buen aire, y dijo así: por cuanto que me ocurrió un milagro, el milagro que me salvé de morir a manos de Roma y pude vivir en la cueva durante 13 años, tengo que ser un agradecido, voy a hacer algo productivo. Entonces le pregunta a la gente de Tiberia qué podía hacer por ellos. Entonces ellos le dijeron: mira, los romanos mataron mucha gente y enterraron a gente en todos lados. Y hay un camino donde nosotros sospechamos que hay gente enterrada. Y por cuanto que es una duda, un safek tumá, es una duda de impureza, los Kohanim no pueden pasar por este camino ahora y tienen que hacer toda una gran vuelta y es una pérdida de tiempo para los Kohanim. Rabbi Shimon tenía tradición de todos los lugares donde había entierros y él sabía. Después más adelante, mucho más adelante, vamos a ver que el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, gran cabalista de la época, llamémosla moderna, hizo algo muy parecido. Yo estudié en la ciudad de Tzfat y yo soy Cohen también particularmente, y el Arizal fue quien reconoció todos los lugares donde había kebarim, donde había tumbas, y las identificó y quién estaba en ese lugar, porque en Tzfat hubieron varios terremotos que eso movió todas las tumbas de su lugar, y el Arizal fue y reconoció cada lugar. Rabbi Shimon, obviamente, muchos siglos antes, también purificó ese lugar con su sabiduría. Hasta tal punto de su rectitud, Rabbi Shimon, que tenía, nos cuentan nuestros sabios, que el arco iris no apareció durante toda la vida de Rabbi Shimon. ¿Cuál es la grandeza de que el arco iris no aparece? El arco iris sabemos para allá de la semana, Parshat Noach, que es una señal de pacto que Dios no va a volver a destruir al mundo como lo hizo en la época del Mabul, del diluvio, por el mal comportamiento de la gente. Y aunque la gente repita ese mal comportamiento, Dios hizo un pacto que no lo va a destruir, como lo hizo en el Mabul con un diluvio a toda la humanidad. Y la señal del pacto es el arco iris. Pero en la época de Rabbi Shimon era tanta su rectitud que el mundo no necesitaba de ese pacto, ya que él eximía al mundo del juicio en mérito a él. Hasta tal punto que él dijo que gracias a su mérito, él puede eximir al mundo del juicio divino. También él dijo, él mismo sobre él mismo, y esto hay que saber interpretarlo, no era un tema de no humildad y soberbia, Dios libre, sino que estamos hablando de gente de un calibre espiritual de otro nivel. Para gente como nosotros, decir una declaración así como estamos hablando sobre nosotros mismos sería un acto de soberbia absoluta. Pero en el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo, que eran gente que estaban anulados a Hashem, de ninguna manera podemos tomarlo como soberbia, sino por lo contrario, como humildad total. Él dijo así: Raiti bnei aliyah, vi gente de un calibre espiritual en ascenso. Shehem moatim, pero son pocos. Y si son solamente dos, somos mi hijo y yo. Así dijo Rabbi Shimon. Pero sin lugar a duda estamos acá para escuchar la historia de Rabbi Shimon y su relación con la mística judía, la Cábala. Hasta ahora hablamos de Rabbi Shimon en su sabiduría y conocimiento de lo que se llama Niglé de Torah, la parte revelada de la Torah. Sin embargo, Rabbi Shimon tuvo el mérito de poder entrar a los portales Shaarei Orá, los portales de la luz, de las enseñanzas de los secretos de la Torá, la Cábala y la mística judía. Donde él logra esta preparación, obviamente en la Mehará, en la cueva, con su hijo. Hashem se les revela, Eliyahu Hanabí se les revela, y ellos llegan a niveles muy elevados.
tanto él como su grupo de amigos, que se llamaba la Hebre Kadisha, vamos a decir, los amigos santos, llegaron a niveles excepcionales en lo que es su conexión con Hashem y la revelación de los secretos de la Torá. Pero no pensemos que esto era exclusividad de Rabbi Shimon, no en absoluto. Ya de tiempos de antaño hubieron gente con mucho ira shamayim, con mucho temor y mucha sabiduría, mucho temor al cielo y mucha sabiduría, que tenían acceso a la mística judía, como por ejemplo, nada más y nada menos que su maestro Rabbi Akiva, que él tuvo acceso a conocimientos de Cábala, por ejemplo, el Sefer Yetzirah, que se dice que fue Rabbi Akiva quien de alguna forma lo reveló, porque él tenía las enseñanzas del Sefer Yetzirah desde la época de Abraham Avinu. Después hay otro libro que existía, otro conocimiento se llama Sifra de Hanoch, otro libro se llama Sefer Raziel HaMalach, otro libro, todos libros de mística anteriores que ya el mundo tenía acceso a esto, no el mundo en forma masiva, sino sabios de calibre espiritual muy particular. Sefer Abair de Rabbi Nehunia Ben Akané, un libro muy conocido de Cábala, y Pirkei Eijalot de Rabbi Ishmael. Ya había conocimiento de Cábala reservada. El profeta Daniel, al final de su profecía, dice: Amaskilim Yaziru Kezoar Arrakia. Los intelectuales, los sabios, van a iluminar como el resplandor del cielo. Y esto se refiere a nada más y nada menos que Rabbi Shimon Bar Yochai y sus colegas, que eran su hijo Rabbi Lazar, Rabbi Abba. Estos eran parte de la Hebre Kadisha, que hoy en día se conoce la Hebre Kadisha como los encargados de los entierros, porque obviamente son gente de mucha santidad, quienes históricamente siempre se ocuparon de estos temas. Era un mérito muy importante poder trabajar en lo que es Keburá, en lo que es el entierro, Keburat Israel, entierro judío. Rabbi Abba, Rabbi Yossi, Rabbi Hia, Rabbi Yitzhak y diferentes sabios eran parte de la Hebre Kadisha, y ellos estudiaron lo que se llama el Maaseh Bereshit, la historia de la creación, como el Rambam en el Mishneh Torah habla sobre Maaseh Bereshit, Maaseh Merkabah y sus diferencias. Ellos estudiaban en los campos y en las cuevas, apartados de lo mundano, y después de 13 años de estar Rabbi Shimon con su hijo en la Mehará y poder prepararse espiritualmente para estos, desde el cielo se autorizó a él y a su Hebrá Kadishá a revelar las enseñanzas de lo que después se terminó conociendo como el Zohar, el libro del esplendor. El Ramjal, un gran sabio del siglo XVIII, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un sabio de Padua, de Italia, autor de un libro muy conocido, Mesilat Yesharim, Derech Hashem también, dijo que de la misma forma que Rabbi Yehuda Nasi, que vamos a hablar en nuestro próximo encuentro, que él tuvo la autorización de compilar todas las enseñanzas que oralmente existían y lo bajó en el compendio que se llama la Mishnah, así también Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo la autorización del Shamaim, del cielo, de compilar el compendio de los secretos de la Torá, que estamos hablando en nuestro encuentro. Este compendio principalmente está basado o sigue el orden de las parashiot de la Torá, que él y sus colegas, la Hebrá Kadishá, enseñaban. Y desde el Shamaim se autorizó a llamar a estas enseñanzas las enseñanzas del Zohar, del esplendor, o más conocidas como el Sefer HaZohar, o también conocido como Midrash Yair Or, un Midrash que ilumina luz, que irradia luz. Para contar un poquitito del Zohar, porque obviamente es un libro de mucha mística y mucho mito alrededor de él. El Zohar está compuesto de varias partes, como dijimos, lleva el orden principalmente de las parashiot de la Torá,
pero también tiene diferentes partes que están en diferentes lugares del mismo Zohar, como por ejemplo el Raya Meemna, el pastor fiel refiriéndose a Moshe, Sifra de Tzniutá, el libro del recato, Tikunei Zohar, las correcciones que introdujo Rabbi Shimon, Hidra Rabá, que se podría traducir como la gran juntada, donde se juntaban la mayoría de la Hebrá Kadishá a hablar de estos temas. Pero les voy a contar algo muy interesante. Hay un libro de historia judía que lo escribió un sabio del siglo XVI que se llama Reb David Gantz, vivió en la ciudad de Praga, estuvo en varias oportunidades y pudimos estar ahí cerca, particularmente yo, no pude ingresar al cementerio, pero está ahí en ese lugar. Reb David Gantz del siglo XVI escribe en un libro que se llama Tzemach David. Para que tengan idea quién era este David Gantz, era alumno del Ramó, que ya hablamos de él cuando hablamos de los sabios de Polonia, Rabbi Moshe Isserles, autor de las enmiendas Ashkenazim al Shulchan Aruch, y también alumno del Maharal de Praga. Dijo que Rashbi es Rabbi Shimon Bar Yochai, es las letras que forman la palabra Rabbi Shimon Bar Yochai, así se lo llama popularmente el Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Él empieza lo que es el compendio del Zohar y son sus alumnos quienes lo terminan de escribir. La mayor parte del Zohar fue enseñada oralmente y en esa época solamente se escribió partes de estas enseñanzas, pero todo en forma de folletos individuales. ¿Por qué cuento esto? Muy importante. Porque hay mucha confusión con respecto a la autoría del libro Zohar. Y solamente voy a hablar en forma muy resumida y quizás en otra oportunidad voy a dedicar una clase entera a este tema de la autoría del libro del Zohar. Nosotros tenemos la Mesorá, la tradición que el Zohar es de autoría de Rabbi Shimon y la Hebre Kadisha. A pesar de que hay gente que duda de esto. El Yavetz, Rabbi Yaakov Emden, un gran sabio del siglo XVIII, un rabino alemán, hijo del Jajam Tzvi Ashkenazi, famoso por toda la controversia con Shabtai Tzvi, que ya hablamos también en otra oportunidad. Él dijo que Rabbeinu Behaye, que fue un sabio del siglo XIII, que fue alumno del Rashbo, Rabbi Shlomo Ben Aderet, dice que Rabbeinu Behaye escuchó en varias oportunidades que su maestro vio el Zohar y que él, el Rashbo, lo llamaba Midrashosh el Rabbi Shimon. Nuestra Mesorá, nuestra tradición, cuenta que el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, cuando llegó a la tierra de Israel del siglo XIII, él encontró el Zohar en Israel. Y él fue el que mandó a Cataluña, España, el Zohar. Y es así como llegó a las manos de Moisés de León. Y es por medio de esto que salió a la luz. Por eso hay gente que duda de la autoría del Zohar y dice que realmente quien escribió el Zohar no fue Rabbi Shimon, sino fue este hombre Moisés de León. Pero nuestra Mesorá no sigue esta versión. El día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, se juntaron sus alumnos con su hijo y Rabbi Abba, y todo lo que ocurrió en ese día está escrito en el Zohar en un capítulo que se llama Hidra Zutá, el encuentro pequeño, porque eran pocos los que pudieron acceder a ese momento. Cuenta que cuando entraron a la casa donde estaba Rabbi Shimon dijo, como diciendo, ¿cómo pudieron entrar tantos? Y cuando él dijo eso, la casa se empezó a prender fuego. Obviamente la gente no pudo soportar las llamas y tuvieron que salir. Y los únicos que pudieron soportar fueron su hijo y Rabbi Abba. Todos los demás se tuvieron que quedar afuera. En esos
últimos momentos de vida, Rabbi Shimon logró revelar cosas que él nunca había revelado durante toda su vida. Y eso está escrito en Hidrayutá, en el Zohar. Ese día, según nuestra Mesorá, nuestra tradición, a pesar que hay gente que también lo duda, ese día fue el 33 del Omer, Lag BaOmer. Y se cuenta ahí en el Zohar que Rabbi Shimon murió diciendo el pasuk Kisham tzivá Hashem et abrahá Chaim adolam, porque allí ordenó a Hashem la bendición, vida eterna. Y dice que él no pudo decir la palabra Chaim, vida, y murió. Todo ese día no se detuvo el fuego de la casa, hasta que finalmente lo pudieron sacar y fue enterrado en el monte Merón, en el norte de Israel. Es una historia fantástica, es una historia llena de secretos, es una historia de un hombre que fue grandioso, que hasta hoy en día, en el día de su fallecimiento, Lag BaOmer, cientos de miles van a visitar su lugar de descanso, que está enterrado con su hijo en la Mehará, en el monte Mirón, en el norte de Israel, con gran alegría, ya que en ese día Rabbi Shimon logró unirse a Hashem con un nivel que nunca había logrado durante toda su vida. Porque para la gente simple, el día del fallecimiento es un día triste. Sin embargo, para los tzadikim, el día de su fallecimiento es el día donde se concluye su obra y se eleva todo lo que él hizo a un nivel superior y todos sus alumnos van detrás de él en elevación. Y concluyo con el pedido que se cumpla lo que dice en el mismo Zohar, en el Raya Meemna, que dice que en mérito a este libro de Ajibura Dileil, en mérito a este compendio, Am Israel va a salir del exilio con misericordia. Muchísimas gracias, buenas noches.